Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 12 ya en esta semana. Este es el podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel en nuestra casa radial Radio Pagua. Ya con ustedes el narrador manchego. El narrador Abaddon. Y el día de hoy vamos a hablar de las distintas temáticas punk. ¿Ya? Hoy es una pinta bien ochentera, no tan punk realmente, de lo que tenía. Es lo que hay. Ahora sí, con punk. Ahora, ¿qué llamamos punk? Claro. De hecho, a punk no se refiere a la tribu urbana punk, pero sí bebe harto de eso. Bebe más que nada de la idea de rebelarse contra bla. Generalmente contra, obviamente, las sociedades, sí. Claro, algún tipo de... normalmente en estas ambientaciones se vive algún tipo de distopía. O utopía, que en realidad no es. Claro. Ahora, los tres géneros de punk que la gente más conoce que juega rol, por lo menos, es el gótico punk de Mundo de Tinieblas. Está el steampunk de, bueno, varios juegos en realidad, pero que es más una estética que un tipo de juego en particular. Y está el cyberpunk. Claro. Que por lo que entiendo es lo que dio inicio a la corriente, o por lo menos le puso nombre. Sí, porque fue uno de los primeros punk en de hecho directamente tirarle el nombre. Claro. Fue como de los cyberpunk empezaron a surgir otras subcorrientes, entre ellas el steampunk, que entra en un clima como futurista, pero al mismo tiempo como pasado. Retro. Es como retro, claro. Es que en ese tiempo era futurista en todo caso, pero... Sí. Lo que pasa es que al final... No, pero es que el steampunk está ambientado en la edad victoriana. Sí, claro, no, ya. Entonces por eso retro en ese sentido. Es No en el estaba prestando pasado. suficiente atención por buscar algo acá. Dale. Pero es futurista por el hecho de que la tecnología es más. En este caso igual hay como implantes que son, en realidad no son cibernéticos, pero son como robots, ¿cachai? El tema de los autómatas, viene el tema Tesla de la electricidad. Claro. Y bueno, de hecho, el tema de... está eso por ese lado. El tema del gótico punk también, que me gustaría... Es como más pesimista el gótico punk. Sí, me gustaría leer cómo lo describen en el manual de Cazador la Venganza. Muy buen juego para los punk. Juro que revisé muchas cosas antes de elegir este, no es porque lo esté leyendo y me encante, pero ese frasquito de agua bendita acá no tiene nada que ver. No, pero resúmelo. Sí, resumido porque en realidad es bien larga la parte, pero dice, claro, que gótico punk es quizás el término que mejor describe la naturaleza física del mundo de tinieblas. Este mundo es una mezcla conflictiva de estilos e influencias. La tensión provocada por la yuxtaposición de las etnias, las clases sociales y las subculturas lo convierte en un lugar vibrante, aunque peligroso. Estos aspectos son conocidos por la gente normal de todo el mundo. Están en contacto con ellos durante toda la vida. Es la existencia de los monstruos y su influencia sobre la condición de las cosas que resulta desconocido hasta ahora. De ahí explica un poco qué es lo gótico y qué es lo punk de la ambientación gótico-punk. Y eso es lo interesante de la definición. Dice, el término gótico describe el ambiente del mundo de tinieblas. Edificios sustentados por contrafuentes y adornados por columnas clásicas y gárgolas de mirada lasciva que se alzan sobre todas las cabezas. La escala de la arquitectura empequeñece a los habitantes de las ciudades, perdidos entre las atalayas que parecen arrastrarse hacia los cielos, ¿cachai? Esa bola. Los líderes religiosos que se ceban mientras los mortales se aferran a cualquier bandera que les ofrezca esperanza de un más allá mejor, ¿cachai? Y punk, que es lo que nos concierne en este capítulo del podcast, en este level. Punk hace referencia al estilo de vida que adoptan muchos los habitantes del mundo de tinieblas. En busca de algún significado para sus vidas, se rebelan y se arrojan contra los peñascos del poder. Las bandas merodean por las calles y el crimen organizado gobierna los bajos fondos. Y todo ello es una reacción
al sinsentido de la vida convencional. La música es más ruidosa, más rápida, más violenta y resulta hipnóticamente monótona para deleite de unas masas que encuentran la salvación en el escape que les proporciona. Les habla, el habla es aún más grosera. Bueno, en Chile, México y Argentina no creo que tanto más, pero la moda es más descarada, el arte es más sorprendente y la tecnología le proporciona todo ello a cualquiera con un solo pulsar de botón. El mundo es un lugar más corrompido, sus gentes están en bancarrota espiritual y el deseo de escapar de escapar suplanta a la esperanza. Ahí quise leerlo un poco más completo porque es lo que nos llama, pero... Ya, en el fondo, si nos vamos a lo punk, en realidad estamos hablando del conflicto. Y el conflicto más que nada de lo individual, de lo que da el personaje, hacia lo colectivo que va la sociedad. Exacto. Como si vas a narrar algo que tenga que ver, algo punk, tiene que necesariamente tener ese conflicto para ser llamado así. Tiene que ser algo que tiene que ver un grado de inconformidad con la sociedad. Sí, tiene que ser algo... Tiene que el individuo ser muy distinto a lo que la sociedad espera que sea. Claro, yo creo que justamente del nombre, se debe del nombre punk, se siguió adoptando el nombre punk después del nacimiento del cyberpunk, justamente por eso, porque se siguió tratando de que miren, acá tenemos una utopía, que en realidad es una distopía. Sí, si la miras un poquito de lejos es una distopía. Y la acción gira alrededor de la resistencia, ¿cachai? Porque, debería tender a, porque como hoy en día igual los temas punk se han transformado en estética, de repente puede la temática no ir realmente, puede no ser también tan punk, ¿cachai? Si se trata, por ejemplo, si yo hago un texto trágico de cómo el mundo en realidad se bolsa a la gente y lo hago deprimente y no hay oposición, en un ambiente de steampunk, hoy en día se seguiría considerando steampunk por un tema netamente estético, ¿cachai? Pero en sí el nacimiento va en realidad en... Pero igual nace de lo desconforme. Sí, la verdad es que hoy en día igual... A ver, tocaste un tema. Me disculparán los punk, hoy en día el punk como tribu urbana igual es una estética. Sí, de hecho es más estética que por mucho que haya también un punk más ideológico o de tribu, digamos. Es que como todo igual tiene varios niveles. Está la parte estética que es solo estética, que igual es como lo más visible, y está la parte que en realidad no se puede ver a primera vista, que es la parte ideológica. Claro. Pero quisiera retomar un poco el tema que dijiste recién, y no quiero perder el hilo, con el tema de las utopías. Ahora, utopía, para los que no sepan, es como esta sociedad perfecta. Claro, una sociedad donde todo es feliz, eso es una utopía. Ahora, ¿por qué alguien querría rebelarse contra esa utopía? Bueno, porque las utopías suelen ser estáticas, suelen ser como... ¿Cómo explicarlo? Una utopía, incluso si es una sociedad perfecta, esa perfección va a tener un coste, y es el coste de la individualidad. Si tú quieres ser un individuo, no puedes vivir en una utopía, porque la utopía necesariamente va a sacrificar esa individualidad en pos de que la sociedad sea mejor para todos. De un sistema perfecto. Claro, el sistema perfecto no admite partes que sean imperfectas. Claro. Sí, es que de hecho yo creo que la utopía más cercana a una utopía es un sistema que busca más los balances a los sistemas en sí. No sé si me explico. Me acuerdo lo que me decía mi profesora de economía cuando estudié informática. Nos hablaba del tema de las derechas y las izquierdas y decía, al final los sistemas económicos que mejor funcionan son los mixtos, ¿cachai? Porque no solamente porque beben un poco de las dos, sino porque se adaptan a los tiempos, ¿cachai? Bueno, pero por ejemplo en ese caso, por ejemplo Noruega, que en realidad es un libre mercado, pero tiene como harta inversión en temas sociales, educación, salud, ¿cierto? Donde los impuestos son altos, pero también el nivel de vida es alto.
Claro, y pero se aprovecha para invertir en... y la gracia de estar tan al medio, por decirlo de alguna forma, es que si en un momento, ya sea por eventos sociales o por temas netamente económicos, políticos, o, ¿cachai? Incluso naturales, se necesita un enfoque un poquitito más de, de capitalismo y liberalismo, ¿cachai? O se necesita un poquitito más el proteccionismo estatal. Los estados pueden jugar con esas políticas con cierto grado de libertad porque están cercanas a las que ya han estado implementando. ¿Cachai? Entonces, pero esto se trata de un sistema que se supone que funciona. Claro, que es perfecto. Ahora estamos hablando de esto. Todos estos sistemas son totalmente ficticios. Honestamente no hay ningún sistema que tenga las características de una utopía ahora. Es que... Ni siquiera en el tema, digamos, como en papel. Es que siempre incluso en la ficción, cuando es distopía, o sea, cuando es utopía puede ser distopía. Hace no mucho, de hecho, nos pusimos a ver un análisis de un youtuber sobre las mejores utopías de la ficción, claro. ¿Cachai? Eran todas distopías si la tocabas un poquito. Claro, y de eso se trataba. Y el tipo hizo bolsa a todo, hasta el mundo Pokémon. No, con ese no se metan. Porque, claro, pues, al final el mundo Pokémon se presenta perfecto, pero si lo analizas un poquitito más al fondo, igual los cabros se van de la casa a los 10 años y quién sustenta esa economía y si te fijáis, la salud es totalmente gratuita y todo. Ahí hay un tema de trabajo y rotación de fondos alrededor de una misma actividad, ¿cachai? Y ahí ya se comienza a poner distópico, ¿cachai? Y de a poco no comienza es sustentable. Claro, no es sustentable y si es sustentable significa que a qué se está recurriendo para hacerlo sustentable, ¿cachai? En el fondo cualquier idea que tomen como un gobierno perfecto siempre va a tener algo que puede sacar, que puede crear una buena historia que siempre le es una victoria. Claro. Siempre puedes tomar a tu grupo de personajes y a la sociedad que sea, van a tener un motivo para rebelarse. Sí, justamente. Entonces, bueno. Igual íbamos a hablar un poco de otros temas, o sea, de otros subgéneros, que nacieron un poco del cyberpunk. Por supuesto, de hecho creo que deberíamos partir tocando el tema cyberpunk y comenzar a llegar. Bueno, cyberpunk es una estética que en los juegos de rol partió con los juegos Cyberpunk. ¿Ya? Es como de los 80 ese juego. Sí. Y eso es lo interesante y lo que gracias al cielo en gran medida, porque igual se ha modernizado el concepto de cyberpunk, pero se ha rescatado mucho de la antigua estética cyberpunk, que es el tema de la visión de futuro que tenían en los 80, donde... Sumamente pesimista, por cierto. Sí, claro, pero respecto a la anticipación, a la tecnología, porque para la gente de los 80, más tecnología significaban más elementos tecnológicos. Entonces, se imaginan que el tipo, aparte de tecnoimplantes, que es algo que es genérico hoy en día en el cyberpunk, ¿cachai? Y en muchas cosas punk, en todo el punk que va orientado a tecnología, se tienden a ver tecnoimplantes, incluso steampunk. Se imaginan al loco con un tremendo reloj acá, con un celular, a veces puede ser hasta un teléfono con cordón, ¿cierto? Cierto. Un dispositivo de música y un montón de cosas que anda trayendo y bla, y una chequera electrónica. Claro, en el fondo ahí va el tema de que la tecnología está en todas partes. Claro, pero sigue estando separada. Y por ejemplo, se imaginan una supercomputadora, una tremenda máquina en la que poder escribir como la Baticomputadora. Que de hecho yo creo que Batman, por lo menos el de la serie animada y de ese periodo, es como cyber gótico punk, ¿cachai? De repente Batman Beyond. Sí, puede ser, sí,
Ese sí yo lo llamaría cybergótico. Claro, sí, pero igual como que va para allá el de la serie animada. Pero el asunto es que cuando planteas, o sea, cuando planteas el universo cyberpunk, es este futurismo maximista y nuestro futurismo es minimista. ¿Cachai? Nuestro futuro es minimista. Lo dijimos la vez pasada. Esto es lo bacán para nosotros. Que, no ese en particular, porque está viejito, pero es el ¿sabes que está más vieja la carcasa si este es un teléfono caro? De hecho, sí. Bueno, caro para mí. No, pero tiene 8 núcleos y toda la pesca. Esto, bueno, es un teléfono grande en sí, pero es un solo dispositivo que hace de todo. Y tal cual como hicimos en el podcast de la semana pasada, esta es una cámara tecnológica. Y de hecho, bueno, se está quedando un poco atrás, pero es una Giro 3, ¿cachai? Creo que van en la 5 ya, pero es una cámara de este porte, ¿cachai? Y con una lente poderosa y toda la pesca. Eso es lo que se busca en el futurismo, en el verdadero futuro, ¿cachai? O hacer cosas más pequeñas que hagan más cosas. Claro, mientras más chico y poderoso, significa que tiene una ingeniería más poderosa también. Pero acá no, pues todo lo contrario, ¿ya? Y de eso no se salvó ni Asimov, pues, si Multivac era una cuestión más. Bueno, igual existen megacomputadores hechos por clúster y todo, que son grandes, ¿cachai? Que son de servidores y cosas. Pero... Claro, eso va un poco más en la estética, sí. Pero un punto que no se puede... No, en la vida real me refiero. Bueno, pero me refiero a la estética Cyberpunk. Como el tema que se repite harto, por lo menos en Cyberpunk, que no se da en las otras subcategorías que tiene, es el tema de las corporaciones. Que era extremadamente importante en el juego Cyberpunk original y sigue siendo importante en todos sus derivados, digamos, más actuales. Claro. Si en el fondo, lo que políticamente, o lo que en política se refiere, son las corporaciones las que gobiernan. Claro. Tú cuando te rebelas contra la sociedad, te estás rebelando contra las corporaciones. Porque al gobierno, a nadie le importa. En el manual de Cyberpunk en ningún momento siquiera toquen qué tipo de gobierno tiene, porque no importa. No importa si es republicano, si son demócratas, si es una... No, bueno, no puede ser monarquía realmente, pero... Claro. Pero O sea sea, el partido que gobierne, no importa el género de Cyberpunk, porque en realidad son las corporaciones los que están detrás. Los que están detrás ahí. Claro. Se siente quien se siente en el puesto de presidente, no importa. O bueno, es lo que, ¿sabéis qué? Voy a tocar un tema que tal vez sea un poco sensible hoy en día, pero lo hablaba una vez en Uber, en Santiago. En acá somos de Concepción, para los que no saben, Concepción, Chile. Estaba en Santiago Por las calles, y en Venezuela, bueno, el chofer del Uber era venezolano y nos explicaba a mis amigos y a mí que Venezuela es un narcoestado en el que quien está en el poder no gobierna y sáquenlo, mátenlo, no importa, porque los que gobiernan son los carteles, ¿cachai? Detrás. Es esa la misma situación, ¿ya? No me acuerdo si ahí era que estaba el cartel del Sol o era en otro, pero creo que era en Venezuela. Ahí, si alguien sabe, corrijan o denme la razón, ¿ya? Pero es algo que se está dando, pero aquí estamos hablando de un caso que está siendo extremo. En el Cyberpunk es la normalidad, la sociedad está en una decadencia... A donde vayas es absoluta, claro. Los intereses personales se comieron todo, ¿cachai? Yo les cuento otra razón, Como que los 80 le sentaron a cómo es el futuro, excepto en el tema de la tecnología como es. Sí, claro. No tenemos los implantes, pero tenemos el gobierno. Claramente hay un grado de corrupción muy alta, al menos acá en Sudamérica y en varias partes de Europa también y otros lados. No, ni tanto. Sí, hay países con poca corrupción y todo eso. Digamos que son minorías. Pero es que los que tienen buena educación. Claro. Sí, al final radica en eso. Pero el tema es que efectivamente para eso es el género cyberpunk. El género punk en general. Estamos hablando de sociedad que es represiva, personajes que son individualistas
que pueden o no querer cambiar la sociedad. Eso no es necesariamente importante. Pueden ir como ser egoístas y pensar, no, yo quiero triunfar nomás, y quiero salir del hoyo donde está metida mi familia, y eso es perfectamente válido por una campaña. De hecho, es súper bueno por una campaña. Pero la cosa es que están en esa sociedad, ellos son individualistas y ellos quieren triunfar o lograr un objetivo que los lleven directo a enfrentarse a su entorno. Ahora, entorno en conspiraciones, entorno en tecnología, entorno en otras bandas rivales, entorno a la violencia que se vive en la sociedad. Y generalmente es violencia como ignorada, por decirlo de alguna forma. Siempre va a ser como en un juego Cyberpunk, si te metes en balaceras, en un barrio cualquiera, no va a pasar nada. Pero si son balaceras en un barrio importante, ahí sí es cuando llega la policía así, y a pegar directamente, y ahí es donde puedes tirar a los personajes a enfrentarse como al poder estatal más represivo, como más directo. Bueno, comentemos aquí y ustedes también en comentarios, ya sea de Facebook, los que están viéndolo en estreno, o abajo en YouTube, los que lo ven después, buenos ejemplos de ambientaciones para también hacernos la idea. Y bueno, de hecho también como recomendación a las personas que quieren narrar algo en esta mecánica, en este formato. Como por ejemplo el Juez Dredd. Juez Dredd es un ejemplo así, pero de Cyberpunk calcado, así. De hecho, es una muy buena historia, porque en ese formato de historia, tus personajes partirían como parte de este estado represor. Pero pasaría algo, que sería como el desencadenante de la campaña, que los sacaría de ahí, o los haría cuestionarse, o los haría enfrentarse al estado del que formaban parte. Claro. De hecho, muy buena idea. Sí, pues. No sé si alcanzaría. Si alcanza Robocop. Bebe harto del Cyberpunk por debajo, bebe harto, así que no lo es de lleno. Ahora, yo tengo una duda y me gustaría que me respondieras y también ustedes opinaran un poco al respecto. ¿Qué vendría a ser una ambientación como Hokuto no Ken? ¿El Puño del Estrella Norte? O como post-apocalíptico. ¿Cómo se llama esta? La que es australiana, que hace poco salió la tercera. Hace poco, un par de años. Mad Max. Mad Max es lo mismo, pero sin poderes y en Australia, sí. Es como. Sí, que no es Cyberpunk. Pero ¿no sería como post-Cyberpunk? Post-Cyberpunk, sí, puede ser que en el fondo viene de una. Es como tiene la sociedad Cyberpunk. Ya no está en decadencia. Ya cayó. Ya, como fue después de que decayó todo, se fue todo a la vez, y con lo que quedamos es con lo post-apocalíptico. Sí, de hecho. Ahí sería más totalmente supervivencia. Cadillac y dinosaurios. Cadillac y dinosaurios. También sería algo así. Sí, sería. Pero ahí ya no estamos hablando de rebelarse contra una sociedad, porque ya no es sociedad con la cual rebelarse. Estamos hablando de qué sería lo post-apocalíptico dentro de esto. Según yo, escapa del género punk, porque ese no es el conflicto. No es un conflicto de sociedad. Ahora, y ya no hay oposición, de hecho. Ahora sí hay oposición, pero ya no es tanto de una sociedad, un sistema. Ahora el sistema que va como de bandas y cosas. Por ejemplo, en Hokuto no Ken, igual es como la idea como del desierto y como de los viajes, y que se enfrenta como a bandas que son rivales, y como los humanos tratando de sobrevivir cada uno por su parte y tratando de llevarse todo lo que pueden. Claro. Hay mucho la onda del egoísmo personal. En el tema de Mad Max también se ve harto, pero más, por ejemplo, por lo menos en la película más nueva, me gustó harto el tema del culto, como el culto personal del villano principal. Que su sistema era totalmente ilógico si lo ves como política. Claro. La idea de tirar el agua así y que abajo la gente estuviera esperando con vasija, que se desperdicia harto, pero tiene mucho sentido si lo que quieres es formar un culto. Tener una pseudo religión en el fondo. Que ahí ya no va tanto por el tema de gobernar, sino que recibir adoración. Y ese sería como el punto que yo lo mezclaría con Cyberpunk.
Claro. Aparte que no hay mucha tecnología por medio. Sí, no sé, es verdad. Yo creo que bebe más de la estética que de la temática. ¿Ya? Y no tanto de la estética tampoco. Es que digo de la estética por un tema de moda. Claro, más o menos, y son más o menos como Contemporáneos. Sí, se desarrollaron de manera contemporánea. Ahora, hablando de ya de los derivados. Flash Gordon. Flash Gordon, ¿ese Flash cómo se Gordon, llamaba ese Raypunk. tipo de? Raypunk es como su género. En el fondo lo que tiene diferente ahí es que más que una sociedad, ahí ya escapas del planeta. Ahí es como tú sales y te enfrentas, no sé, alienígenas, pero son imperios alienígenas. Entonces, Flash. ahí te vuelves, ahí el protagonista es más como un guerrero como de la libertad. Ahí como que representa de nuevo el individualismo, pero en una onda un poco más positiva, como más de ser héroe, frente como a algo grande, como, pero inconmensurablemente grande que tienes en contra. Power Ranger en el espacio no podrá ser Raypunk. Puta. Un Sentai Raypunk. Puta, quiero decir que no, pero honestamente... bueno, no tengo pruebas, pero tampoco tengo Puta, ahí, bueno, nos escapamos un poco del rol porque, bueno, sí. Hablando de ambientaciones y de rol, todo puede ser rol. ¿Cachai? Así que cuando ya hablamos de ambientaciones podemos nadar por todo tipo de franquicias, gustos, hobbies, etc. Pero lo interesante realmente acá es la narrativa. Es la narrativa, claro. Porque, claro, para Cyberpunk es fácil recomendar juegos. ¿Ya? Especialmente Cyberpunk o vieja escuela Cyberpunk. Vieja escuela Cyberpunk. Es un poco más nueva y tiene menos de estos, bueno, anacronismo. Claro, sí, está más actualizado. Pero más allá de eso, ya para Raypunk yo no sabría qué recomendar, qué puede acercarse, qué bebe de eso. Pero por último, para tomar un Savage World, un Fate o algo y adaptar, se puede, ¿cachai? Así como una adaptación, yo igual recomendaría juegos de superhéroes, por ejemplo. Que no claro, no, por porque supuesto. tú tiras Mutant Mastermind por los menos, tiene como la posibilidad de tomar los poderes, dejarlos a un lado y tomar los dispositivos. Y si tomas los dispositivos, puedes hacer las naves, puedes hacer las pistolas de rayos y puedes hacer el personaje que es heroico, que tiene solo habilidades, solo su ingenio, solo su pistola de rayos y poderes y cuando... se enfrenta a los alienígenas que sí tienen poder. Claro, pues ahí poderes psíquicos. Sí, bueno, puede sí. El villano principal de Flash Gordon tiene esa onda como de mucha tecnología, pero también que era como un hechicero, como un mago, con poderes raros. Otra vez buscando el giro de tuerca para variar, es mi especialidad. Doctor Who. Doctor Who. Es que Doctor Who. Es que es tan amplio Doctor Who. Es súper amplio, pero tiene un enemigo específico, que es el Imperio Dalek. El Imperio Dalek. Bueno, hay otro igual parecido, los Cybermen. Y es super Cyberpunk, weón. Ahora claro, Doctor Who, como son distintos tiempos, son distintos tiempos, son distintos directores, son distintos guionistas. Lo único que se mantiene constante es el personaje. Y más o menos. La tarde se mantiene constante y los Daleks. Exterminate. Los Daleks serían super Raypunk. Claro. De hecho tiene la estética del Raypunk. Y los Cybermen, que eran como una especie de, igual un imperio alienígena, pero con toda la idea de como upgradear a todas las formas orgánicas a transformarlos en otros Cybermen. Como llevarlo a lo robótico que ellos consideran lo perfecto. Que es super Cyberpunk. Es súper de sacrificar la individualidad en pos de una utopía que creían ellos. Y para ellos es una utopía, para todos los demás no, obviamente, pero para ellos es una utopía. Es maravilloso ser un Cyberman. Claro, así como era una utopía el nacionalsocialismo para los que les convencíamos. Sí. De hecho, ahora del nacionalsocialismo nació el Dieselpunk.
Y el dieselpunk es otro de mis géneros favoritos. Me gusta mucho la estética. Yo creo que el dieselpunk es un derivado del steampunk, como que cyberpunk, steampunk, dieselpunk. Sí, bueno, no conozco la raíz como exacta, pero sí nace el cyberpunk igual que el steampunk. Ahora, igual tiene mucho, ahora, esa como la idea del anacronismo tecnológico, pero al futuro, como la estética retro, pero con tecnología futurista, la lleva a un nivel un poco más extremo. Porque ahí es como, bueno, en vez de steam, que es vapor, lo lleva el diésel, como el petróleo. Claro. Entonces lo lleva o sea, está muy ligado a la Segunda Guerra Mundial, de la forma en que el steampunk está ligado a la Inglaterra victoriana, el dieselpunk es la Alemania nazi. Y es como, pero es una Alemania nazi más inhumana, más llevado a lo tecnológico, a veces también a lo ocultista, como a la idea de que, de hecho, realmente es una idea de que ganan, por ejemplo. La idea de qué habría pasado si los nazis ganaran. Ahí va con la idea del dieselpunk, que es como, obviamente la sociedad súper represiva, porque es nazi, pero también y sigue con la misma idea así principal de que tú te rebeles, ahora con mayor motivo. No, mayor motivo que nunca. Que en los cyberpunk tú te rebelas contra una sociedad que es represiva, pero al mismo tiempo es indiferente, porque es muy egoísta. Contra el dieselpunk tú te estás rebelando a una sociedad que no solo es represiva, es individualmente represiva. Sale de su camino para reprimir a cualquiera que encuentre que se salga de la línea que ellos consideran. Como acercándose más a lo que sería el gran hermano y ustedes decían. Sí, con la idea del gran hermano, con la idea de un mundo feliz, con la idea de un... ¿Cómo se llama esto? Bueno, George Orwell, claro. Eso... Todos son Noel. La granja de los animales, pero aunque totalmente no está en la estética, va muy con la idea. Claro, el tipo de sociedad. El tipo de sociedad donde, claro, ahí hay un gobierno que es muy poderoso, en vez de las corporaciones. Me acabo de acordar de un ejemplo de Raypunk. Bueno. Los capítulos en el espacio y futuristas de Manpato. Sí, de hecho. Para los que sean chilenos o la gente que sí, de hecho, lo conozca. Sí, Rena y todo. Sí, Rena cuando van, creo que a Marte. Y cuando obtienen el cinto espacio temporal, sí, que de hecho, no hay capítulo de eso creo, pero hay referencias. Sí, es Raypunk. Es súper Raypunk. Ya, pero ese fue un paréntesis. De hecho creo que un poco previo, ¿eh? Era un poco antes porque Manpato es súper viejo. Sí, puede que... Manpato es como de los 70. Sí, pero no estoy seguro. Es que probablemente es que el Raypunk es más antiguo que el Cyberpunk. Obtuvo su nombre posterior al Cyberpunk. Porque claro, el Cyberpunk fue al menos el primer tipo punk popularizado que comenzó a hacer que la tendencia a todas estas distopías combatidas se vuelvan... Y combativas. También. Se comienzan a llamar punk. Sí. Porque la estética sea un poco más... Seguramente comenzaron después a rescatar distintas cosas y a ponerle nombre. Venga, por acá. Tú eres una oposicionista del sistema, ¿cierto? Sí, mira, me pongo a ti, humano. Dame whiskas. Se aburrió el Champion Cup. Ya. Bueno. ¿En qué estábamos? ¿De que llegara el gato? Manpato. Pero antes de llegar a Manpato, porque en realidad era un paréntesis. Era un paréntesis, claro. Estamos en los dieselpunk. Reciente. ¿Sabes qué estética? ¿Sabes qué estética es media dieselpunk? ¿Te acuerdas de esta pésima película de Mario Bros? Sí, de la película de Mario Bros en imagen real. Es súper dieselpunk. En estética al menos. En estética, claro. Ahora igual, bueno, hasta me atrevería a llamarlo un poco cyberpunk. Igual era como... Sí, era muy raro esa estética. Como que tomaba de hartas cosas. Mira, sí, la verdad, la película es mala, pero tiene hartos elementos decentes. De hecho, contrataron al gallo que animaba los dinosaurios de ahí, a Yoshi. Lo contrataron para Jurassic Park. Porque esa animación estuvo muy buena. Así. ¿Sabes qué? Me acuerdo que sí.
¿Cachai? No, sí, estuvo filete. Ese animatrónico ahí. No sé, el guión era el que vale gallo. Sí, justamente. Para todos, para una palabra. Si el guión vale callar, Todo es malo. todo es malo. Sí, no se salvan las cosas Por estética. Por estética, sí. A mí me pasó con una serie, harto me van a tirar piedras porque yo sé que a mucha gente le gusta, pero a mí no me gustó mucho Vikings. Aunque me dicen que después mejora, pero hasta donde la vi yo. Sí, porque igual vi un poco, pero después no me enganchó. Claro, pero ¿por qué me pasó esto? Antes de que me comiencen a acribillar. Porque tenía una excelente fotografía. Las actuaciones eran maravillosas. La ambientación, la música, me gustaba todo. Y por eso me aguanté toda la primera temporada y el inicio de la segunda. ¿Ya? Como esperando que la trama agarrara fuerza. Sí. Y en toda la primera temporada el guión es súper débil. ¿Ya? Es una de esas pequeñas tener poca paciencia, ¿cachai? Una de esas Yo encontré los pequeñas- personajes débiles. Como no... Pero los actores hacen súper bien. Sí, su no, trabajo. la actuación está Pero- muy buena, pero se notaba que el personaje no estaba bien armado. Claro, porque tenían pocas dimensiones, o por lo menos expusieron poco las distintas dimensiones de los personajes en la primera temporada. Las Puede ser. expusieron de manera muy simplista tal vez, ¿cachai? Porque al final expusieron al pueblo vikingo solo como ese pueblo guerrero, y que asalta y todo ese tema. Entonces, ahí a mí no me enganchó. El tema es que puede que yo esté equivocado con Vikings específicamente, con el ejemplo, pero porque en realidad veo tanta gente que le gusta que no una de esas yo esté mal. Pero sería frase ad populum solo llegar y creerlo. Pero no puede pasar de verdad lo que yo percibí en Vikings. No puede ser que todo alrededor sea bueno Y que la trama sea pobre. y que la trama sea pobre, porque ahí muere. Salvo que sea pobre a propósito, porque sea parodia o algo por el estilo, ¿cachai? Pero si no, olvídate. Con Fury. Kung Fury. De hecho, quería mencionar a Kung Fury, porque ahí tienes una perfecta mezcla entre Cyberpunk y Dieselpunk. ¿Cachai? Sí. Sí, o sea, ahí tienen a los nazis y la cuestión, pero aparece este arcade que se transforma en mecha y Hackerman que es que hackea el tiempo. hay mucha como distintos tipos de historias, porque el mismo Hackerman con la idea de como no bueno, cómo se llama esa estética en particular con los VHS, es como retrofuturista, no sé qué, pero con esa idea del computador y el hacker y como con los VHS y hackear el tiempo. Claro. Ahora, lo que es verdad es que cuando es parodia es más difícil clasificar las cosas porque pueden hacer lo que se les ocurra con la parodia, ¿cachai? Sin arruinarla. Ahora, lo entretenido sí del ejemplo con Fury es que claro, parodian distintos tipos de estéticas punk, principalmente punk, y cuando comienzan a romper la realidad hasta tal punto que hackean el tiempo, eso es algo muy, más que de los 80, muy de los 90, donde la tecnología era una especie de arcanismo en el imaginario colectivo. Que era una cosa casi mágica, que entonces, no sabían hasta dónde iba a llegar. El loco con Putin, ¿cachai? Era poco menos que un hechicero porque el loco podía hacer cualquier weá y armaba cosas, weón. Le ponían el computador al frente y no había nada que no pudiera hacer. O le dabas piezas, ¿cachai? Piezas Claro. para que armara cuestiones. O sea, Donatello en las Tortugas Ninja hacía cualquier cosa, ¿cachai? La bullshit science. Justamente, los SWAT Cats, weón, para los que se acuerdan. Espérate, mi carnet. Eso es... No sé si es... No, creo que sea Cyberpunk. Pero bebe harto de ahí, así que puede ser un subgénero que no conozco. O un subgénero que no se ha clasificado por pocos ejemplos, ¿no? También puede ser. ¿Cachai? Pero estaba muy esa idea de... Furry punk. Furry punk. Era bien furry, pero era muy buena esa serie. La trama era muy buena, como la idea del vigilantismo. Tiempo atrás caché un Kickstarter para hacer una segunda temporada.
Espero le haya ido bien, no le seguí la huella, pero fue hace un tiempo ya. No, sería hermoso, sí, sí. hermoso. Era muy buena. Y el juego de Super Nintendo era muy bacán. Era muy difícil también. Sí, pero bueno. Tipo Omni-Razor. En ese época salieron hartos juegos de Tortuga Ninja, Battle, todo. Que eran Sí, más difíciles. es que Pero sí. estaba de moda el animal antropomórfico Sí. en los 90, ¿cachai? Sí, ese es el tema. Y esta opción era Hanna-Barbera, ¿cachai? Creo que la única cuestión sin animales antropomórficos que recuerdo de Hanna-Barbera es Johnny Quest. ¿Sabes que se me olvidó? Que era de Hanna-Barbera. Era Hanna-Barbera, pues, de lo último que sacó. Sí, es que sale mucho de lo que era Hanna-Barbera antes. Igual Johnny Quest sale harto, ¿cachai? Esa bola tan Sí. pulp, ¿cachai? Que no tiene animales Ah. antropomórficos, ¿cachai? Bandido, el perrito que de repente era muy expresivo, pero hasta ahí llega, Sí, ¿no? pero claro, expresivo no, pero sí, no salía de la mascota, ¿no? Claro. Ya, pero volviendo a las temáticas punk, Volviendo a ¿cachai? las Que eso no temáticas tiene nada de punk, ¿cachai? Es algo que no nos habíamos dado cuenta que lo es, pero... A veces es posible, yo no vuelvo tanto de Johnny Quest. Bueno. Pero ya. Steampunk. Steam. Steampunk, que acá la fanaticada de Steampunk yo creo que es la Es más grande. grande y identificada de ellas, porque a mucha gente le gusta el cyberpunk, a mucha gente le gusta el gótico punk, incluso sin saber que es gótico punk, pero el steampunk es una moda, es un tipo, Es que es muy visual. hay printers de gente que hace cosplay cyberpunk y que se dedican a eso, hay Hay gente... harto rol en vivo. No ¿Cachai? sabes de los steampunk. Siendo que, pese que hay juegos de rol steampunk, lo lamento, disculpa mía, hay juegos de rol steampunk, no hay tanto como para suplir esa fanaticada. Yo me acuerdo que para Calabozos y Dragones hay un suplemento que se llama Reinos de Hierro, que es steampunk. Bueno. Que es con la idea de construir golem. Ahora igual hay magia metida, pero es más con la idea del golem construido y pelear como dentro del golem. Hay los enanos. Sí, de hecho, muy como, y la estética era muy steampunk también. Como con los enanos, con cuestiones mecánicas. Bueno. Me gustó harto, pero nunca encontré la oportunidad de narrarlo ni jugarlo. Yo la verdad no he jugado nada con steampunk, también por falta de oportunidad nomás, ¿cachai? Mago de la Ascensión. Porque siempre es momento de meter la cuchara con Mago de la Ascensión. De hecho no hemos cambiado una- las hojitas de aquí hace que... Afortunadamente. De hecho tienen una... Bueno, Mago juega harto con el tema de los punk en general. Bueno, el mundo tinieblas juega harto con el tema punk en general. Pero una de las tradiciones de Mago, que son la Sociedad de Letras, es muy steampunk. Es muy de esta idea de la ciencia como cuasi mágica, o la ciencia como con la idea de lo importante ahí sería como la idea del descubrimiento, con la idea de que la ciencia es una cuestión como una frontera por descubrir. No sé si me entienden. Es Claro. como, bueno, eso, como a lo que vas a llegar, como la frontera, como llevarla más allá, como algo que tienes que empujar el límite de. Que rompe el deseo. Pero eso. Claro. Mira, ¿sabéis que hay una película que gracias al cielo existe? Una trilogía que es muy punk y no sé si tiene, y es muy conocida, y no sé si tiene una clasificación de punk. Matrix, po. Matrix es super punk. Matrix es muy punk, po. Es muy punk. No, sí, debe tener alguna calificación. No es cyberpunk, ¿sí? No, po. No. Es como. Pero sigue todas las líneas. Es como muy de rebelarse contra, bueno, estar contra la sociedad de las máquinas, como de liberar la conciencia, como de salir de la sociedad, como salir de lo común. Sí, súper punk. No sé cuál punk exactamente, pero debe ser súper, digamos, nuevo. Post Sí, claro. 90. Sí, 90. por supuesto, ¿no? Y de hecho, yo creo que ahí lo que ocurre es que, pese a que Matrix fue un tremendo referente a nivel cinematográfico en adelante, para escenas de acción, para todo, ¿cachai? Para todo. Para guiones, es una temática que no se tocó tanto más. La otra vez vi un buen análisis sobre Matrix de Dio,
Dayos Clips, creo que se llama el canal, un español que hace crítica de cine, videojuegos y otras cosas más muy buenas. Donde hablaba de otras películas y creaciones que beben de lo mismo que Matrix, más antigua incluso. Ya, pero Matrix fue la que se transformó en referente ícono. Consolidó, digamos. Claro, pero creo que no le han puesto el nombre de punk de manera masiva al menos. ¿Cachai? Ahora volviendo al steampunk, yo creo que en el cine el gran referente que a mí se me ocurre es Wild Wild West. Oh, sí, de hecho. Yo creo que a nadie que le guste el género steampunk le va a gustar esa comparación, pero... Además, sí, claro, sí, es muy palometera la película, pero... El Atlantis, el universo perdido. También es muy... De hecho, esa encuentro que es más steampunk, sí, steampunk. Por el tema, claro, de la tecnología del momento, era muy steampunk. Con la idea del submarino... Pero más que eso es la idea de la exploración, de encontrar cosas nuevas mediante la exploración y la ciencia, y con la idea de esta inicial como muy optimista de lograr un descubrimiento que sea como muy bueno para la humanidad, y después se encuentra con el tema de la avaricia, que es con lo que más se enfrenta, porque el villano era un buen avaro, ¿no? Era el que quería aprovecharse de eso y obtener beneficios propios. Atrás, tengo jabón y sé cómo usarlo. Siempre me acuerdo de esa escena. Sí, o no dudaría en usarlo, algo así le dicen al topo ese, desagradable. El de los defensivos, Sí, es una buena película. Es muy buena. Atlantis. Es de mis favoritas de Disney, sí. Es cuático porque nunca pescaron a la princesa de ahí en No. Princesas Disney. No, nunca. Y pescan de repente a Mulan, que no es princesa, pero no me dice. Pero bueno, sí. El cyberpunk yo creo que es tan atractivo principalmente por la estética, porque en sí, en temática, es difícil que se escape de cosas que no puedan agarrar otros géneros punk previos, ¿cachai? O simultáneos, ¿cachai? Pero esa idea del tren de vapor, del Zeppelin, ¿cachai? Final Fantasy de repente harto del cyberpunk. Bueno, bebe harto, pero... Sí, claro, pero es una de las cosas las que bebe harto también, ¿cachai? Entre otras, ¿cachai? Sí, el 7 por lo menos. Claro, ¿no? Y ¿cómo se llama este que parte en unos mechas de Super Nintendo que a todo el mundo El le 6. gusta? ¿El 6? El 6. Ya, con la mina de pelo azul. Sí, Ya. el 6. El 6 también, ¿cachai? Tiene... Bueno, y todos tienen estas cuestiones, ya sean Zeppelin o estas cuestiones como entre Zeppelin y helicóptero. Claro, o el barco volador, con la hélice. Como y que cosas. Da Vinci tenía razón. Y todo eso. Pucha, Da Vinci en una época cyberpunk las hubiese hecho todas. No. O sea, steampunk las hubiese hecho todas. Pero sí, pues. Pero igual el conflicto en el steampunk, eso es lo importante. Y yo encuentro que va por la idea del inventor optimista versus el mundo real. El inventor optimista y también. Es como un personaje arquetípico Y también de la estética. Bueno. el que vive toda la mierda nomás, ¿cachai? Que, bueno, se supone que es como volada victoriana, pero para la que venimos con cosas es super cowboys también, super cowboys futuristas. Sí. El arquetipo del vaquero, ¿cachai? Del sheriff y la cuestión es súper jugable en una ambientación. Sí, del pistolero solitario. Sí, steampunk amarillo, así como un Han Solo pero con vapor. ¿Cachai? Un Han Solo lleno de polvo, así, en vez de grasa de alcohol mineral. ¿Cachai? Ahora, igual hay que Eso ver es harto de la parte histórica de la Inglaterra victoriana, Sí, por eso te digo que es que. post-revolución industrial. Así que va harto con la idea de que hay grandes avances, pero no todos se benefician de eso. Justamente. Así Sí, igual yo creo- es como bueno para si vas a armar una campaña steampunk, ver un poco de eso. Yo creo que a nivel de trama, eso es lo que lo distingue de los otros géneros. Específicamente. Insisto, todas las otras problemáticas
son emulables en otros. Lo que no hace menos válido el steampunk porque la estética igual es importante. Puede no ser lo principal, pero es importante. ¿Cachai? Hace que el juego se vuelva más estimulante si te gusta la estética, ¿cachai? Pero es que la importancia de la estética va en que es un reflejo de lo que tú quieres lograr con tu historia. Claro. Pero en sí un fuerte distintivo es, claro, eso mismo, el gato punk. El tema de que nos estamos quedando sin pega. Sí, las temáticas sociales de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, eso igual es bien cyberpunk. Claro, pero es algo que se ha visto, bueno, fuertemente en la revolución industrial, pero se ha visto de distintas formas en distintas partes y uno lo puede llevar un poco a su historia local, ¿cachai? Sin ir más lejos, acá en Chile, con la salida del salitre sintético, las mineras de salitre murieron, ¿cachai? Y fueron, ¿no? Y acá en Concepción, y de hecho, nosotros somos de Concepción, bueno, ninguno es de Concepción, pero de la Concepción, la gran claro. Concepción, Lota, ¿cachai? Claro, Lota cuando el carbón quedó obsoleto, fue Lota. La familia Cousiño, que eran los dueños de esa mina de carbón, eran de las 10 familias más ricas del mundo. Del mundo, loco, porque tenían el carbón mineral de mayor calidad en el mundo. Así eligió. Y resulta que, cacha, pues ni siquiera familias que explotaran diamantes o algo así, nada, ¿cachai? Ellos. Por un tema de energía. Y murió ante el diésel, murió ante el avance de la electricidad, ante las técnicas mejoradas para crear carbón vegetal, etc. Pese a que el mineral es de mayor calidad, pero el costo de extracción es más alto y murió. Y Lota, hasta el día de hoy, no se ha repuesto al 100%. Se ha repuesto su resto. Igual, algo que... Más como lugar turístico, pero ya... Claro. Volviendo al tema de los bancos. Películas subterráneas, ¿ya? Películas subterráneas. Es bueno como nutrirse de ese tipo, claro, no solo si te vas a poner a narrar, jugar algo punk, no solo consumas ese material en particular, no solo vaya Mad Max y para narrar Cyberpunk, de hecho no Mad Max no, pero no solo de ese género, empieza a ver un poco de dónde nacieron, cuál es el contexto histórico. Porque claro, ahí vas a decir, das un paso hacia atrás en ese sentido, va a ser más fácil crear una trama porque vas a entender el porqué. Vas a entender por qué ese género nació en respuesta a algo. Sí, absolutamente. De hecho, es importante eso. O sea, no es importante en realidad, lo importante es que te diviertas. Bien. Pero es sí, útil, es sumamente útil eso. Útil. Porque bueno, aparte de enriquecerte tú en el proceso, que vas a aprender muchas cosas, te va a dar elementos para darle ese toque hasta pseudo artístico a tu partida, ¿cachai? Claro. Que se agradece tanto cuando un narrador... Es de las cosas que uno se acuerda, como años después de esa campaña. ¿Te acordáis que...? Sí, definitivamente. De hecho, para los que les gusta la idea de usar el rol en temas educativos o jugar con adolescentes y niños, tú puedes nutrir mucho la mente de esa forma, porque después por asociación les es fácil aprender la realidad. Claro, cuando ustedes pueden clases de historia se van a acordar. Sí, pero cuando estén viendo la revolución industrial la van a ver de una forma totalmente distinta si jugaron algo steampunk primero. Es como esto. De hecho, muchas veces yo he visto gente que quiere desarrollar juegos de rol con cosmologías locales, ¿cachai? Sudamericanas, etcétera. En este caso, uno jugando a una persona que dice juegos de rol con cosmología mapuche, etcétera. Pero de repente cuando tiene el mismo nombre de la materia del colegio, causa rechazo. No, esto estaría. Pero cuando le cambias el nombre y haces que sea parecido, porque mi muerte se está revelando contra mí, porque no le compro whiskas, y bebe de lo mismo, va a ser un tremendo aporte de manera como de rebote
hacia los cabros. ¿Sí? Bueno, ahí me estoy saliendo un poco de la temática, pero... No, pero ahí estamos hablando un poco de la importancia de estos géneros funk. Claro, sí. O sea, y de la utilidad más que de la importancia. Claro. Ahora, yendo al gótico punk, ¿cachai? Volviendo al gótico punk. Claro, pero ahondando en él. Yo creo que el mayor ejemplo en rol ahí es Mundo de Tinieblas. O el más amplio, por lo menos. Pero ahí el juego que es más gótico punk de todos son Cazador la Venganza y Cazadores Casados. ¿Ya? Porque eso se trata justamente de la oposición, de ponerse a esto. Vampiro bien jugado también. Es que en Vampiro bien jugado tú también eres parte del problema, ¿cachai? No, en Vampiro bien jugado tú quieres ser parte del problema. Bueno, sí, también. Porque cuando partes con un vampiro recién creado, un neonato, tú no tienes poder alguno en esa sociedad. Ves toda esta sociedad que controla todo desde las sombras, o por lo menos dicen controlar todo desde las sombras, y tú estás ahí en el lado más bajo, en el Perkin ahí de los demás. Y tú quieres ese punto, tú quieres el conflicto tuyo es que quieres ese puesto de un ser que es inmortal, así que nunca se va a morir y nunca se va a retirar. Entonces la única forma que tienes para obtenerlo es sacarlo. Claro, justamente. Al final, bueno, comenzar a tener gomas tú que mandar para abajo y ganar importancia por lo mismo. Pero en sí, en Cazador es la oposición viva y pura, ¿cachai? Sí, es la oposición por supervivencia casi. Claro, justamente. Para hacer la diferencia entre Cazadores Casados y Cazador la Venganza, algo que de hecho me di cuenta hace poco que no mucha gente maneja la diferencia. Uno, porque Cazador no son los juegos más populares de Mundo de Tinieblas, no entiendo por qué, la verdad. ¿Cachai? Según yo debería gozar de tanta popularidad como Hombre Lobo por lo bajo, ¿cachai? Muy buen juego para empezar con Mundo de Tinieblas. Muy buen juego para empezar con Mundo de Tinieblas. Yo creo que el mejor para empezar con Mundo de Tinieblas, porque al no cachar nada, de verdad no sabes a qué te estás enfrentando, ¿cachai? y cómo es la naturaleza y todo. Pero Cazadores Casados son cazadores que recibieron como una especie de ¿Epifanía? Sí, es que tiene un nombre más específico, ahora que lo estudiamos. Pero de balance kármico en todo esto. Sí, es un tema como universal. Nadie entiende mucho por qué, pero a eso se le llama la exaltación, ¿cachai? Y ellos pasan a llamarse exaltados, ¿cachai? Ese es otro juego de web, ¿no? Sí, pero ellos se llaman a sí mismos exaltados, ¿cachai? ¿Y qué pasa con los exaltados? Que comienzan a obtener poderes en contra y escuchan como susurros, hay voces, ¿cachai? Que les hablan y les dan pistas. Nadie sabe por qué, nadie entiende el por qué y por qué les dan la información de a poco y no de una y todo, pero la verdad es que comienzan de a poco a abrir los ojos y a darse cuenta de todo lo que está alrededor y a darse cuenta que su compañero de oficina es un vampiro, ¿cachai? Es un demonio, o está poseído por un fantasma y ahí comienza un tema acuático porque comienzan a alienarse, ¿cachai? Su vida ya no vuelve a ser bacán porque abrieron los ojos. Entonces, ya no pueden volver a su vida anterior. Dile a alguien, probablemente se termine enterando un vampiro y te mate a ti y a tu familia y a tus seres queridos, y probablemente ese otro tampoco te crea, y es muy posible que ese otro, incluso sin saberlo, trabaje para el vampiro, ¿cachai? Entonces es una realidad de mierda la que viven los cazadores, ¿cachai? De esa ola. ¿Y qué hacen ellos? Tratan de contactarse de la forma más segura posible entre ellos, a través de listas de correo. Esto está inventado en los 90, creo que en el 96 específicamente. Este correo, IRC. Claro, IRC y todo el tema, y creo que el concepto de Deep Web es muy nuevo, pero en ese tiempo el hacking estaba mucho más en pañales también, así que no era tan necesario. Claro. Aunque ahí ya no sé, ¿no? Me falta investigación para eso, para asegurarlo. Pero el tema es que de eso bebe
cazador la venganza, ¿cachai? Y comienzan a obtener poderes y es bacán en ese sentido, ¿cachai? Y de hecho te dicen que se trata de ir y emboscar y hacerle trampa a esas criaturas. Esas criaturas puras para vengarte. Claro, para vengarte ¿Ese o... Hunter de es que, Vigil? de hecho, ¿ah? Hunter de Vigil. Sí, pero creo que ese es un suplemento. Ah, ya. ¿Y ¿Y el otro, el cazadores casados? Sí, pero el tema es que hay algo bien entretenido. La casa, que es como le llaman ellos a esta misión, que es lo más lógico, todos tienen distintas visiones de la casa. Entonces algunos quieren destruir a los monstruos, otros quieren protegernos de los monstruos, que puede parecer lo mismo, pero el método es absolutamente distinto. El objetivo es otro. Claro, y algunos quieren salvar a estos monstruos, ¿cachai? Si no saben si realmente hay que destruirlos, en una de esas que les queda algo de humanidad y hay que encontrar la forma, hay que entender la maldición, no sé, lo que sea, ¿cachai? Que probablemente sean los más equivocados, pero No sé. Bueno, tal vez un mago podría revertir el tema. Lo ponen como ejemplo de las cosas que es muy difícil de hacer, pero no dicen que sea imposible. Pero más que eso, me refería al tema de que los que quieran salvar a estas criaturas en realidad son los más cercanos que podrían llegar a la verdad sobre estas criaturas. Claro, sí, eso es verdad, porque la van a querer investigar a fondo, no van a querer saber cómo combatirlas, claro. Lo que van a querer entender. ¿De dónde salen los hombres lobos, por ejemplo? Pero ahora, sí o sí, los cazadores son tan escasos y tan necesitados de apoyo que se van a tener que apoyar entre ellos igual, pero de repente igual pueden haber separaciones de intereses y conflictos internos, así que ahí el juego tiene una posibilidad de acción, drama e intrigas muy grande, ¿cachai? Y Cazadores Casados, que es ya cazadores que no han tenido esa revelación, sino que han visto la cuestión ahí mismo. Claro, ¿cachai? la han visto y se acuerdan y tienen el trauma y go, ¿cachai? A destruirlo. Así, con lo opuesto, ¿no? Bien Blade esto, bien Blade. Blade es un gran ejemplo de Gothic Punk, ¿cachai? Sí. Pero ahora... Como Blade, pero sin poder. Claro, Blade que no es mitad vampiro, ¿cachai? Pero aquí voy con todo esto y lo que encuentro bacán es que son dos tipos de cazadores muy distintos, ¿cachai? En la misma ambientación, pero hay algo que explican en Cazar la Venganza que es bien interesante, que es que el humano, la mente humana, no el humano así como que la tendencia de la gente, la mente humana, por un tema de preservación de cordura, se niega a creer en estas cosas. Sí, de hecho. Entonces se pone la venda en los ojos y aparte las criaturas han sabido enmascarar tan bien todo esto que lo han sabido hacer pasar demasiado viola. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los exaltados, por ejemplo, y los locos que vieron así al gallo con los dientes chupando sangre, ¿cachai? O escaparon a duras penas, etc. Abren los ojos, ven todo esto y después cuando van por la calle en Nueva York de noche y viene un vampiro en contra, todo el mundo ve a una persona. Y en una de esas la ven un poco pálida, pero la toman como normal. Claro, y el otro se ve y es claramente un vampiro. Bueno, y no entiende cómo los otros no son capaces de ver y no entiende cómo él antes no ve. Se ve más aún la separación respecto al resto de la sociedad. Y tus prioridades cambian si te entregas a la casa. Entonces la gente no entiende por qué atacaste a esta persona y por qué gastaste todos los ahorros familiares y por qué de repente no tienes tiempo para citas y por qué faltas de repente al trabajo. Pero es porque para ti ya esa existencia mundana ya no es trascendente. ¿Cachai? Claro. ¿Cómo le das importancia? Sí, de hecho, sinceramente, encuentro muy entretenida la ola de Cazadores Casados, ¿cachai? Porque es muy survival, me encantaría jugarla, pero me enamoré mucho de Cazador la Venganza y qué pena que no haya tenido edición 20 aniversario y ojalá llegue a tener quinta edición, porque es maravillosa, sí, de verdad es maravillosa. Así que bueno, eso, y ya es hora de parar el podcast. Así que, bueno, eso ha sido el Rincón Munchkin. Por favor, déjenos sus comentarios. Coméntenos, por favor, de qué les gustaría que habláramos en próximos podcasts. Otros subgéneros punk también, los que conozcan. Claro, también, porque de hecho, si hay suficientes, podríamos hacer una segunda parte de esto. Me gustaría hablarles de
los otros programas de Radio Pagua, ¿cierto? Máster de Carisma los días jueves, si no me equivoco, es Máster de Carisma los días jueves y Escuela de Rol los días viernes. Tremendo, el podcast de Máster de Carisma, un tremendo podcast, y los chicos de Escuela de Rol se dedican a jugar en vivo bastante y son bastante entretenidos y han probado hartos juegos diferentes. Así que bueno, recomendados absolutamente. Vean las otras programaciones de Radio Pagua. La música que han estado escuchando es de Pokerus Project, el disco Winter is Rocking. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Y buenas noches. Buena lucha. Buena lucha, buena casa. Buena casa.